Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video que tiene un formato diferente. La verdad es que me quise dar el tiempo, Dios me puso en mi corazón darme el tiempo de contestar 4 preguntas que he recibido a las redes sociales y a través del correo electrónico, que ya las había recibido tiempo atrás, pero no me había dado el tiempo o no había tenido el tiempo de poder contestarlas. Pero el día de hoy estamos aquí para contestar estas 4 preguntas. Son interesantes y bueno, pues como ya lo dije varias veces, en mi corazón está el deseo de poder ayudar o guiar a las personas. La primera pregunta la tengo por aquí escrita y dice así: ¿qué es la doctrina reformada calvinista específicamente? ¿Es bíblica? Y la segunda pregunta dice: Primera de Juan 5, 7, 8 es un versículo espurio. Y primero que nada quiero contestarte con Biblia, porque yo no vengo a hablar de mí, sino vengo a hablar de la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro 1:25: Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. A lo largo de los años se han presentado muchísimas doctrinas, que si los adventistas, que si los calvinistas, que si los pentecostales, que si los de aquí, que si los de allá. Ha habido muchísimos, y eso no es más que la señal de que el hombre siempre ha querido intervenir a lo que Dios ha dejado escrito, algo tan, vamos a ponerlo entre comillas, tan sencillo de explicar. El hombre siempre ha querido ponerle adornos y ponerle y quitarle y hacer conforme a sus deseos, a sus necesidades o a lo que ellos creen que es lo correcto. Primer punto, yo utilizo la versión Reina Valera 1960, no me gusta mucho utilizar otras versiones más nuevas porque no les gustan el fuisteis o el vinisteis, y en algún momento me puse a investigar cuál era las versiones bíblicas más apegadas a los escritos, y bueno, leí que fue Reina Valera y King James, pero no he encontrado una Biblia King James en español, entonces por eso utilizo la versión Reina Valera. Ha habido mucho revuelo acerca de todas estas doctrinas que han existido. Y contestando concretamente esta pregunta, yo soy de la doctrina bíblica. Hasta ahí. Si la palabra de Dios la tenemos nosotros, tal cual la tenemos nosotros el día de hoy, es porque el Espíritu Santo así lo ha permitido. Punto. Porque recuerda que nosotros, todo lo que engloba nuestras creencias es por fe. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos vivos actualmente tenemos la certeza visual de que vimos a Cristo en la cruz. Pero sin embargo, creemos fielmente que hace 2000 años hubo un hombre que se llamaba Jesús, que era Dios hecho carne, que vino a entregarse para redención de nuestros pecados. Eso es la fe, el creer. Entonces, probablemente a lo mejor sí ha sido modificada la palabra de Dios y ha habido muchos cambios y estoy tratando de contestar las 2 preguntas, ¿no? Y han habido muchos cambios, que se modificó, que se quitó, que se puso, pero la realidad es la siguiente: la palabra de Dios es verdadera, y el Espíritu Santo, Dios es tan inteligente en su totalidad que ha permitido que la misma palabra de Dios se respalde a sí misma. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás leyendo un versículo que no lo estás entendiendo en su totalidad, yo estoy seguro que ese versículo tiene otros mínimo 5 versículos hermanos que te están hablando de lo mismo de otra manera, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, porque recuerda que la palabra de Dios se confirma por sí misma, y esa es una parte bien importante. Hay unas Biblias de estudio que cuando tú estás leyendo un versículo y no lo estás entendiendo muy bien, en la parte de abajo viene como en letras más pequeñitas: este versículo lo encuentras parecido en tal lado, ¿no? En tal evangelio o en tal profeta, bla bla bla. Entonces eso nos ayuda a nosotros poder identificar si un versículo es o no es lo que tenemos en nuestras manos. Además de que la narrativa bíblica es tan preciosa que al final de cuentas pareciera que estamos leyendo un cuento súper increíble y grandioso, donde las cosas van avanzando poco a poco y vamos como entendiendo por medio del Espíritu Santo. Respecto a las doctrinas, creo que ya lo dije, mi doctrina es bíblica. No conozco los calvinistas, no sé qué digan. Si la palabra de Dios dice que yo soy salvo por gracia, soy salvo por gracia. Si la palabra de Dios dice que tengo que entregar mi vida a Jesucristo, yo le entrego mi vida a Jesucristo. Si la palabra de Dios dice que yo tengo que ser enviado a predicar, yo voy a predicar. Si la palabra de Dios dice que yo debo amar, que yo debo bendecir, que yo debo procurar, que yo debo hacer esto, esa es mi doctrina. Obedecer y seguir como ejemplo la vida de Cristo
y seguir adelante. Espero que haya contestado las dos preguntas. La tercera pregunta la tenemos por acá. Dice, ¿algún estudio acerca de la vida sexual de la pareja cristiana? La respuesta es sí y no. He pensado mucho en cómo contestar esta pregunta. Oré mucho. Le pregunté también a mis autoridades cómo podía hablar de este tema. Si tú eres cristiano, yo sé que estás listo para la respuesta. El primer punto es el matrimonio. Un cristiano no puede tener una vida sexual activa si no está casado. Cristiano o cristiana. Punto. Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque Dios formó el matrimonio como una identidad en la que un varón y una mujer forman una sola carne, y esa sola carne va en camino hacia el Padre. Respecto a lo que está permitido y lo que no está permitido, volvemos a la pregunta número 1. Las doctrinas te van a decir que aquí, que allá, que así, que allá. Yo voy a la palabra de Dios y te contesto conforme a lo que yo he permitido, que más bien lo que el Espíritu Santo me ha permitido recibir de su palabra. Romanos 1, 26, 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y vamos a subrayar uso natural. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Yo sé que el versículo continúa, pero nos vamos a quedar ahí y volvemos a subrayar uso natural. Dios creó el cuerpo humano de una manera muy perfecta. El cuerpo humano es la máquina perfecta que nunca jamás en la vida nadie va a poder volver a crear, ningún ser humano. Por más que intenten imitarlo con robótica y que aquí, la verdad es que el cuerpo humano es una creación increíble. Y Dios creó cada parte de nuestro cuerpo con una finalidad. Y te voy a contestar, espero no ofender a nadie por las palabras. Digo, no voy a usar ninguna palabra antisonante, simplemente voy a hablar de las partes del cuerpo como son. Nuestras manos son para trabajar, para sujetar, para tocar, ¿de acuerdo? Para comer, para hacer cualquier clase de cosas que se hacen con las manos. Nuestra boca es para comer, para hablar, ¿de acuerdo? Nuestro ano es para defecar, y nuestra sexualidad, nuestro sexo femenino o masculino ha sido para la sexualidad. Uso natural de las cosas, de las partes de nuestro cuerpo para lo que son. Esa es la respuesta que Dios me permite poder compartirte. Y la pregunta número 4, una pregunta súper interesante. Y te lo digo específicamente a ti, porque yo sé que tú estás viendo este video. Yo sé que tú estás viendo este video, la persona que me hizo esta pregunta. ¿Por qué Dios permite tantas malas doctrinas? Primero que nada quiero contestarte con la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y vamos a detenernos ahí un momentito. La palabra de Dios nos está avisando que lo que nosotros tenemos en nuestras manos, nuestras Biblias, es un libro inspirado por Dios. Es un libro físico escrito por hombres, claro, pero es un libro que fue escrito por medio de la inspiración de parte de Dios. Vamos por esa parte importante. Y luego dice el versículo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amada, la verdad es que es triste y muy preocupante, porque yo también vengo de una doctrina así. Y hay doctrinas que son terriblemente peores que la doctrina de la prosperidad. Que por qué Dios permite que tú hayas vivido, o cualquier persona que esté viendo este video, incluyéndome, ¿por qué Dios permite que nosotros caigamos en malas doctrinas? Es una pregunta muy complicada, y voy a tratar de respondértela lo mejor que pueda. Tú eres valiosa para Dios, tú eres valioso para Dios. Indudablemente Dios te ama de una manera sobrenatural, una manera que nosotros no podríamos entender. Y desafortunadamente el enemigo ha utilizado la misma palabra de Dios para engañar a las personas. Entonces, nuestro deber como hijos de Dios es alimentarnos de la palabra de Dios. Día, tarde y noche. Aún más de las veces que comemos al día deberíamos estar comiendo Biblia. ¿Por qué? Porque para evitar precisamente, volvemos a la pregunta número 1,
esa y cualquier otra doctrina tan horrible que el mundo y que el ser humano ha modificado para beneficio personal, es que nosotros nos protegemos. Nosotros protegemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Es terrible porque en algún video lo dije. El enemigo ha encontrado la manera de dañar no a uno, sino a cientos de miles de personas y alejarlos de Dios, manipulando la palabra de Dios para beneficio de los seres humanos. Y muchas personas salen heridas, y yo glorifico a Dios porque Dios no te ha permitido huir de Él. Porque si Dios te permitió a ti salir de cualquier doctrina errada, humana, es porque Dios te ha reservado para Él. Algo quería Dios que aprendieras de ese lugar. Algo quería Dios que tú aprendieras. Que quizás tuvieras ese celo, esa molestia, ese coraje de cómo las personas lucran con el sentir, con la espiritualidad de las personas para que tú comiences a enseñar, que te conviertas en una persona que adquiera el conocimiento bíblico por medio del Espíritu Santo y vayas y prediques y salves a muchas personas de esas malas doctrinas. Recuerda que nosotros somos más valiosos que el oro. Eso dice la palabra de Dios. Y que nosotros tenemos que ser probados. Y las pruebas, aunque muchas personas odian que se predique que Dios va a permitir pruebas en nuestras vidas, las pruebas realmente lo que traen es crecimiento. Y si Dios te permitió salir de ese lugar es porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Alguna vez predicamos acerca del profeta Oseas. Su historia es el claro ejemplo de cómo Dios desea hacernos ver que más allá de todo lo que nosotros podemos percibir, Él está sobre todo por amor hacia nosotros. Y no porque nosotros seamos el centro del universo, no. Él es el centro del universo y Él desea que nosotros estemos como sus hijos, como su creación, cerca de Él, aún por sobre todas las cosas y sobre todo el daño emocional, espiritual, físico que hemos recibido del mundo. Entonces, si Dios te permitió salir a ti de esa terrible doctrina tan aberrante, es porque Dios quiere que tú aprendas algo de eso y tú ejemplifiques como un testigo vivo de las maravillas que Él es Dios. Porque tú ya sobrepasaste el Dios de sus vientres. Tú ya no eres parte de ese grupo de personas que lo único que buscan es su satisfacción personal, su crecimiento personal, su economía y ser grandes y ser únicos y ser, oh sí, tú ya superaste eso. Gracias a Dios, y entendiste que la vida cerca de Cristo trae bendición, pero no siempre bendición económica. Las bendiciones también vienen en pruebas y Dios te permitió salir de esa prueba tan terrible. Espero realmente que haya respondido estas 4 preguntas para su vida, que los edifique. Verdaderamente no estaba yo preparado para esto, pero al final de cuentas no sirvo a mi carne, sino al Espíritu Santo. Y pues bueno, bendiciones para todos.